Buenos días, mis chicos lindos. El día de hoy en Formación Ciudadana vamos a hablar de un evento pues que es trascendental en la historia de nuestra bella Guatemala, ¿verdad? Esto es de verdad muy importante porque marcó un punto vuelvo a repetir, ¿verdad? Demasiado importante para la historia y para nuestra querida Guatemala. Entonces, decimos que el conflicto armado interno también es denominado la guerra de Guatemala o la guerra civil en Guatemala, ¿verdad? Este enfrentamiento se dio porque fue pues una guerra civil interna ocurrida acá en nuestro país y fue con civiles subversivos, ¿verdad? Subversivos quiere decir pues que eran de oposición, que no estaban de acuerdo con algo y se organizaron y la denominaron guerrilla, ¿verdad? La guerra duró 36 años, porque ustedes se observan ahí en la fecha que es de 1960 a 1996. Duró 36 años acá. Dice que dejó a 250,000 personas muertas, ¿verdad? Y también desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. Ustedes han escuchado y pues han visto en otros, en el área siempre de formación ciudadana y hemos platicado sobre la guerra que fue acá interna, ¿verdad? Y pues para nada las guerras son buenas. Vamos a decir que las etapas del conflicto armado interno dice que la primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar el gobierno del presidente Miguel Hidalgo Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general de Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Dice que los oficiales no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno, siguieron luchando convertidos en guerrilleros en alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, es PGT, ¿verdad? O Partido Comunista y otras facciones que surgieron en esos 3 años. Déjeme decirle que lo que yo he estudiado, pues que estas fueron organizadas, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado el Che Guevara, ¿verdad? Que también tuvo participación en el comunismo desde ese entonces en Cuba. Entonces, pues ellos trataron de incursionar, se puede decir, en todos los países que tenían de alguna manera personas que estaban opuestas al gobierno, ¿verdad? Organizaron entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes, que son las denominadas FARC, integrados por diversos frentes comandados por Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima, Alejandro de León Aragón y otros jefes de facción, ¿verdad? La FARC se desintegraron por diferencias ideológicas entre los comandantes. Y sin embargo, los frentes guerrilleros continuaron, ¿verdad? Aunque ellos se desintegraron, ellos continuaron la lucha separadamente contra el ejército regular hasta la década de 1980. En aquel año organizaron una unidad revolucionaria que se llamaba URNG, que ustedes si escuchan pues está convertido con esas mismas siglas un partido político. Dice, al principio la guerrilla actuó en la región oriental de Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces sus contingentes se movieron hacia Petén, hacia el altiplano central y el occidental y otras regiones del país, incluso las capitales donde comandos urbanos actuaron durante varios años. Les cuento pues que mis abuelos eran de ahí de San Marcos, ¿verdad? En la costa de San Marcos, y pues ellos sufrieron varias de estas situaciones y nos contaba él cómo la guerrilla pasaba y les tenían que dar comida y si les daban comida el ejército pues les pegaban o inclusive, ¿verdad? Ellos
los mataban. Gracias a Dios que pues a mis abuelitos eso no ocurrió, pero sí varias veces le pegaron a mi abuelito, ¿verdad? Por creer ellos que estaban ayudando a la guerrilla. Les cuento que en lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala, pero este también se reorganizó y cambió de táctica, ¿verdad? Obtuvo más armamento y recursos humanos. Por consiguiente, en acciones mejor dirigidas, logró recuperar las regiones tomadas por la guerrilla, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? Que les comento que el ejército pensó, ¿verdad?, de que se les ayudaba y por eso ellos llegaban y les pegaban también. El ataque del ejército de Guatemala afectó las poblaciones campesinas de las regiones en que se desarrolló la guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar hacia otras regiones, ¿verdad? Por eso en 1998, por ese año más o menos, tuvieron que venir de nuevo porque los que estaban refugiados en México y Honduras los repatriaron. Eso quiere decir que ellos volvieron a su patria. Dice, durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversaciones entre la URNG y el gobierno para negociar una paz, ¿verdad? El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y convenios y con intervención de organizaciones de las Naciones Unidas más que todo, se firmaron los acuerdos de paz. Les voy a mostrar varias de las imágenes, ¿verdad? Que donde estaba el ejército enfrentado con los campesinos, y la verdad es de que a veces eran muy abusivos, ¿verdad? Porque ellos no buscaban excusas, sino simplemente mataban, ¿verdad? Y eso era lo que dolía a Guatemala, ¿verdad? Ustedes acá están viendo un grupo de guerrilleros que ellos eran organizados, ¿verdad? Y estaban pues enfrentados con el ejército de acá de Guatemala. Miren, acá hay otra imagen donde el ejército, ¿verdad? En esta imagen, si miramos aquí, lo voy a acercar, el que está acá en el centro, él es Ríos Montt. Él fue uno de los que estaba a cargo, porque él dio el golpe de estado y estaba a cargo de esta, pues de Guatemala, se puede decir. Y pues miren, él pues en su momento fue acusado de genocida, ¿verdad? Porque él no miraba si de verdad eran culpables, ellos atacaban y amenazaban a pueblos enteros. Dicen que a veces llegaban a los pueblos y no importaban si habían niños, ancianos, personas inocentes, ¿verdad? Y los que vivieron esos cuentan, ¿verdad? Por ejemplo, Rigoberta Menchú, ella hizo un libro que se llama Así nació mi conciencia, en donde ella narra todo lo que vivió y todo lo que pasó, ¿verdad? Ese es el conflicto armado interno, dice, una época de terror, porque no puede ser de otra manera, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Entonces los que vivieron eso fueron los que sufrieron realmente muchas de las injusticias, ¿verdad? Dice Guatemala nunca más, decían, porque, por ejemplo, desaparecían a las personas así, literalmente, las desaparecían y ya no volvían a aparecer, ¿verdad? Entonces, nunca más dice, porque ya no, una guerra más, ya de verdad no la quisiéramos, ¿verdad? Entonces dice que el 25 de febrero es el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Siempre se va a conmemorar el 25 de febrero debido, ¿verdad?, a que fueron muchísimas las personas que sufrieron y las que estuvieron, ¿verdad?, mal en este sentido. Vamos a siempre a recordar este 25 de febrero y ya el 25 de febrero
no lo celebramos, sino lo conmemoramos por la dignificación de las víctimas del conflicto armado, ¿verdad? Dice que Guatemala, memoria del silencio, ¿verdad? Para que esto no vuelva a suceder.